Hola tutores y compañeros, mi nombre es Rafael Quintana, estudiante de agronomía de la CEA Turbo. Pertenezco al grupo 1144 del curso Microbiología del Suelo. En esta oportunidad les voy a compartir la definición de fijación biológica de nitrógeno y la manera como se hace este proceso. Entonces, la fijación biológica de nitrógeno consiste en la incorporación del nitrógeno de la atmósfera atmosférico a las plantas, gracias a un proceso que hacen unos microorganismos, principalmente las bacterias y las cianobacterias, que son las encargadas de hacer este proceso en el suelo. Esa fijación biológica de nitrógeno no es más que la disponibilidad del nitrógeno que se le brinda a las plantas. Consiste en la reducción del N2, que es el nitrógeno de la atmósfera, en NH3, y NH4 en forma amoníaca. Después de ese proceso viene un proceso de nitrificación, que es donde a partir del amonio se convierten en nitritos o nitratos, que es la forma o la manera ideal que las plantas a través de las raíces absorben el nitrógeno. En este pequeño dibujo le voy a explicar esta forma. Entonces, aquí está el N2, que es el nitrógeno atmosférico, que está en el ambiente. Aquí están los microorganismos en el suelo, que se encargan de reducir ese N2 y convertirlo en una forma amoníaca. En este caso, en NH3 y en NH4, que es de forma amoníaca y de forma nítrica. Pero para que las plantas puedan hacer uso de ese nitrógeno, hay que pasar por un proceso de nitrificación, que simplemente consiste en pasar SNH3 y SNH4 a nitritos y a nitratos. Eso es otra serie de microorganismos junto con estos que se encargan de hacer ese proceso, de convertirlo en NO2 y NO3, que es forma de nitrato y nitritos, repito, que es la forma como las raíces de las plantas absorben el nitrógeno. Después de este proceso viene un proceso de desnitrificación, que ese nitrógeno en forma de nitritos y nitratos, otra serie de microorganismos lo pueden convertir nuevamente en N2, o sea, en nitrógeno atmosférico. Y ese es el ciclo biológico de nitrógeno. Ese ciclo biológico de nitrógeno, esa fijación biológica de nitrógeno, tiene tres partes, por decirlo así, de forma libre, de forma simbiótica y de forma de asociación. La forma libre se da en la rizósfera cerca de las raíces. La rizósfera es esa primera capa del suelo donde interactúan la mayor cantidad de microorganismos. Se dice que es más importante en gramíneas, en pastos y en cañas, por los aportes de nitrógeno que brindan estos microorganismos. Uno de estos microorganismos son los azotobacterias y Azoxyspirillum, que son los más importantes en la agricultura. La forma simbiótica es el proceso de asociación entre la planta leguminosa y las bacterias. O sea que este proceso necesita de una asociación de la planta leguminosa con las bacterias, donde en la parte llamada nudos de las plantas de esas leguminosas es el lugar donde las bacterias fijan el nitrógeno. Una de esas bacterias son estas, las rizobios, los Agirrhizoudium, son uno de los microorganismos encargados de hacer ese proceso. Y la forma por asociación es típica de los cereales, que a partir de la vida
de la vida libre que pueden adherirse a las raíces de huésped. Esto se da más en plantas como trigo, arroz, maíz, caña y azúcar, entre otros. Uno de los microorganismos que podemos encontrar aquí son los Azospirillum, Azospirillum, entre otros. Estos Acetobacter también son uno de los microorganismos que podemos encontrar. Eso es todo, compañero. Muchas gracias.